Hola y bienvenidos a Historias de Reddit en español. Original Poster u OP comparten en subreddit The Truth of My Chest la situación que está viviendo actualmente. Desde que cumplió 18 años, ella le paga alquiler a su padre. Su madrastra está embarazada, así que le pidió que tiene que irse. Al pedir la ayuda de su tía, se destapa que su padre recibe ayuda económica de su abuelo, quien decide ayudar a su nieta y cortar a su hijo. Antes de iniciar el video, les pido por favor si pueden dejar un like o un comentario porque me ayudan mucho con las interacciones del canal. Ahora empecemos con la historia. Mi abuelo está castigando a mi padre. Tengo el poder de detenerlo, pero realmente no sé si quiero hacerlo. 9 de junio del 2024. Estoy usando una cuenta de descarte, porque si alguno de mis amigos o familiares ve esto, no quiero que conozcan mi cuenta principal, porque tengo algunas cosas privadas ahí. Tengo 21 años, perdí a mi mamá cuando tenía 14. Papá se volvió a casar cuando yo tenía 17. Mi madrastra tiene una hija de 15 años. Ella y papá tuvieron a mi hermano, ahora tiene 3 años, y acaba de dar a luz a mi hermanita. He trabajado desde que tengo 16, así ahorro el dinero para comprarme cosas. Cuando cumplí 18, papá dijo que ahora ya era una adulta y debía empezar a pagar renta. Era solamente una suma simbólica de $500 que iba a cubrir la comida y otros servicios. Eso me molestó y peleamos, pero al final acepté y ese ha sido el arreglo hasta hace 7 meses. Papá vino y me dijo que tenía 2 meses para irme. Mi madrastra estaba embarazada y ellos necesitaban mi habitación para el bebé, lo que es una locura porque los dos tienen oficinas y mi madrastra ni siquiera necesita una porque es una ama de casa desde que nació mi hermanito, pero aún así me dijeron que tenía que irme. Por cierto, para agregar, mi madrastra y yo nos llevamos muy bien, no peleamos ni discutimos. No creo que haya sido un momento de madrastra malvada, pero quién sabe. Yo y mi hermana somos muy cercanas, le ayudo con su tarea y hablamos de sus problemas personales. La amo mucho. Volviendo a la historia, no sé qué hacer, estoy en la universidad, estudio ingeniería civil, trabajo a medio tiempo, no tengo la capacidad de mantenerme sola. Llamé a mi tía, le pregunté si podía mudarme con ella por el momento hasta que encuentre algo. Ofrecí pagarle renta y todo. Ella estaba espantada de lo que estaba haciendo mi papá. Dijo que absolutamente podía vivir con ella, sin necesidad de pagar renta, pero que también iba a lidiar con mi padre. Al día siguiente, mi abuelo vino a la casa, hablaron en privado. Pude escuchar la voz enojada de mi padre, pero no podía entender nada de lo que decían. Después de un rato, mi abuelo vino a mi habitación y dijo que tenía 3 opciones. La primera era continuar viviendo con papá y mi madrastra como estaba haciendo. Nada iba a cambiar, a excepción de pagar renta. La segunda, podía mudarme con él y la abuela o con mi tía. La tercera, podía encontrar un lugar propio y él pagaría la renta y los costos por mí. Él dijo que no necesito elegir ahora, que puedo seguir viviendo con papá y si cambio de parecer, simplemente se lo diga. De hecho, estaba aliviada de poder vivir con papá y que toda esta locura había terminado. Pero los siguientes días y semanas, mi papá y madrastra fueron muy hostiles conmigo. Me sentí muy incómoda estando en mi propia casa. Hasta casi se dio cuenta de esto y me preguntó por qué estaban enojados conmigo, así que decidí mudarme y le dije al abuelo. Él me dijo que se iba a hacer cargo de todo. Una semana después me mudé a una de las propiedades que alquila. El apartamento es adorable. Me compró un refrigerador, una cocina y muchos otros ítems esenciales. Me dio un cheque por $15,000. Diciendo que ese dinero era para ayudarme a empezar a vivir sola y que siempre y cuando esté trabajando y estudiando puedo vivir ahí gratis tanto como desee. Mi papá y yo hemos tenido muy poco contacto desde que me mudé. Él nunca vino a visitarme, ni yo fui a visitarlo. Lo extraño mucho, especialmente a mi hermanastra, pero sigo herida. Hace 2 semanas mi madrastra dio a luz. Los visité en el hospital. Fue un poco incómodo, pero fue lindo verlos y conocer a mi hermanita. Unos días más tarde, mi padre me llama, dice que me extraña, que los niños me extrañan, que debería regresar a casa. Él se disculpó por pedirme que me mude, etcétera, etcétera, etcétera. Le dije que iba a pensarlo. Ayer visité a mi tía y le dije lo que me dijo mi papá. Mi primo se rió un poco y dijo, pero claro que él quiere. Le pregunté qué quería decir y ahí fue cuando me contaron muchas cosas que yo no sabía. Básicamente la casa de mi papá es de mi abuelo, como la de mi tía. El trato que hizo conmigo es el mismo trato que hizo con todos sus hijos y algunos nietos también. Él nunca quiso que su familia tenga que preocuparse por cosas básicas como la vivienda y la comida. Cuando llamé a mi tía esa vez, ella llamó a mi abuelo, quien estaba furioso con mi papá, no por solamente echarme, sino por cobrar renta. Ese día él fue a la casa de mi padre y se lo dejó saber. Hasta lo amenazó con desalojarlo, pero ahora la parte mezquina. Esos $15,000 que me dio el abuelo son de hecho todo lo que había pagado en renta.
Ahora él está haciendo que mi padre se lo devuelva. También ahora le cobra a mi papá $1,200 por el alquiler del departamento en el que estoy viviendo. Llámenme tonta o ingenua, pero hasta ahora nunca me había dado cuenta que mi papá no hace mucho dinero. Vivimos en una gran casa, siempre fuimos de vacaciones, vivimos de manera muy cómoda, pero supongo que el abuelo siempre estuvo ayudando detrás de escena. Ahora mi primo piensa que mi padre está con dificultades con 3 niños en casa y un solo ingreso y tener que pagarle a mi abuelo. Así que él dice que mi papá quiere que regrese porque imagina que el abuelo va a dejar de castigarlo si regreso a vivir con ellos. Honestamente, no sé qué hacer. Realmente me encantó vivir por mi cuenta estos 6 meses, pero sí los extraño. Extraño a mis hermanos, extraño la vida que teníamos antes de todo esto, pero no sé si mudarme de vuelta a casa es lo correcto y además me lastima que la razón por la que él me quiere de vuelta es dinero. Solamente quería ventilar. Ahora leeremos algunos comentarios. Quédate en donde estás. Puedes extrañarlos y amarlos desde lejos. Ve con tu abuelo y con la familia de tu tía. Ellos sí parecen familia de verdad. Además, intenta conseguir un terapeuta. Lamento mucho que tu padre es quien te ha lastimado mucho. Él no te quiere de regreso, él quiere el dinero. Además, sabiendo esto, siempre va a lastimar y herir tu valor propio. Sé que ahora duele, pero regresar no va a ser sano para ti. Mereces gente en tu vida que te ame de manera incondicional y que quiera pasar tiempo contigo porque eres tú y no tenga motivos ocultos. ¿Qué tal si empiezas nuevas tradiciones con tu tía y tus abuelos? Parece que ellos aman tenerte cerca, te deseo todo lo mejor. Opie responde, esta es la parte extraña porque lo sé, pero también es difícil ver a mi papá de esa manera. En estos últimos 6 meses me preguntaba ¿por qué me echó? ¿Acaso había hecho algo? Ahora pienso que ¿fue todo sobre dinero? Sí, ellos han sido geniales. Los visito cada vez que puedo. La abuela no está con la mejor salud, pero hasta ella vino a visitarme por mi cumpleaños. Soy muy afortunada por su apoyo y gracias por las palabras amables. Piénsalo de esta manera. Tu padre está viviendo en una casa gigante por el precio de un departamento pequeño. Tiene un trato maravilloso, solamente no tan maravilloso como antes. Todos tienen dificultades cuando se reduce el presupuesto, pero eso no significa que no va a seguir viviendo una vida cómoda y subsidiada. Además tengo este presentimiento que tu abuelo no va a dejar de cobrarle renta a tu padre, ni aunque regreses. Él está cobrando para hacer un punto, no para cubrir tus expensas realmente. Disfruta de tu nuevo departamento e independencia. Tu padre va a tener que aprender a adaptarse a un estilo de vida más simple. Opie responde, tiene sentido. Los he estado leyendo y me dicen que estoy más cómoda en donde estoy y me siento menos culpable. Pero tal vez debería hablar con mi abuelo sobre esto, escuchar su lado. Ahora me doy cuenta de que me han mantenido lejos de mucha información que pienso que necesito saber. Actualización 17 de junio del 2024. Quería darles a todos una actualización ya que han sido de gran ayuda y muy amables conmigo. He estado abrumada por todo el apoyo que me dieron. Gracias 1000 veces. Antes de todo, para responder algunas preguntas que tenían, mi tía y abuelo son de mi lado paterno. Desafortunadamente no tengo mucho contacto con el lado de mi mamá. Mis abuelos fallecieron antes que ella. Tengo tías y tíos. Los veo una vez cada cierto tiempo porque no viven cerca. También tengo otros 2 tíos del lado de mi padre. Soy más cercana a ellos, pero no tanto como con mi tía. Ella fue mi pilar cuando mi mamá murió. La considero una segunda mamá. Mi madrastra sabía de la renta que estaba pagando y estaba implicado que mi hermana iba a hacer lo mismo cuando cumpla 18, pero no sé si ella sabía que papá no era el dueño de la casa o cuánto era la ayuda financiera que papá recibía del abuelo. Vamos con la actualización. El lunes, después de mi primer post, llamé a mi papá y le dije que decidí no mudarme de regreso. No mencioné nada de lo que me dijeron, solamente de que ya estaba cómoda aquí y mudarme parecía dar un paso atrás, pero que quería mantener el contacto con ellos, que pueden invitarme a cenar cuando ellos quieran y que también me gustaría que mi hermanastra y mi hermano vengan a visitarme y a pasar tiempo conmigo en mi casa. Él estaba decepcionado, pero no sentí enojo en su tono de voz al menos. Pero básicamente dijo, bueno, veremos, y lo dejó ahí. También estaba decepcionada. Pero el viernes él me llamó, me preguntó si quería almorzar el domingo, hoy, y le dije que ya tenía planes con el abuelo y con la abuela. Él me preguntó cuándo estaría libre, así que acordamos cenar el jueves. No le he dicho nada a mi hermanastra. Hablamos regularmente por mensajes. Ella tampoco los ha escuchado hablar de mí, pero me dijo que su abuela se mudó para ayudarlos con la bebé y es muy odiosa. Me reí. Quería ofrecerle tener una pijamada conmigo, pero no quería emocionarla, solo para que papá le diga que no. Así que voy a tratar de hablarles el jueves. La gran actualización.
Acabo de regresar de visitar a mis abuelos. Pasamos un día hermoso juntos, pero también quería saber todo lo que estaba pasando. Ya no soy más una niña y siento que vivo con mentiras. Lo más importante fue lo que me contó mi primo y tía la semana pasada. Pero habían más cosas. El abuelo ha estado subsidiando muchas necesidades básicas con regularidad, como la escuela, el seguro médico, etc. Porque papá no tiene ni un centavo ahorrado, según el abuelo. También mi fondo universitario fue mayoritariamente un aporte de él y de mamá antes de fallecer. Supongo que tiene sentido. Fui demasiado tonta para no darme cuenta de esto antes. También tiene fondos para mis hermanos menores, hasta para mi hermanastra, porque no quiere que ella se sienta excluida y que no tenga las mismas oportunidades que sus hermanos. Es un hombre increíble, lo amo mucho, y sí, soy muy afortunada. He visto mucha gente que comenta esto, no de una manera derogatoria, sino de apoyo y muy amables. Sé que soy muy privilegiada y tengo abuelos y miembros de la familia que pueden costearlo y están dispuestos a ayudarme. Espero un día poder ayudar a otros de la misma manera. De todas maneras, también expresé mis preocupaciones sobre la situación financiera de mi padre. Él me aseguró que papá está más que bien, solo no va a poder tener dinero frívolo por un tiempo, pero que él nunca va a dejar que ninguno de sus hijos o nietos sufran o que tengan necesidades. Como muchos dijeron, él está intentando enseñarle a papá una lección que debió haberle enseñado hace mucho tiempo, así que voy a quedarme fuera. No creo decirle a papá que sé todo esto. Sé que muchos dijeron que lo confronte, pero creo que lo mejor es que él continúe pensando que no tengo idea. Por último, hablamos sobre por qué mi papá me echó. Él tampoco tenía una respuesta. Dice que mi abuela y él están muy heridos por lo que hizo. También le pidió una explicación, pero no le dio ninguna. Eso es todo por ahora. Voy a continuar intentando tener una relación con mis hermanos, aparte de mi padre y madrastra. También voy a ir a cenas semanales con ellos. Sé que lo que ustedes dijeron sobre mi padre es muy probablemente cierto, pero necesito al menos intentar tener una relación con él. No por él, sino por mí y mis hermanos. Pero no se preocupen, no voy a dejar que me continúe lastimando. Actualización 25 de junio del 2024. No hay mucho que actualizar, pero algunas personas me han enviado mensajes preguntándome cómo fue la cena. El jueves pasado fui después del trabajo y cielos, extrañé tanto a mis hermanos. Pasé la mayor parte del tiempo con ellos. Mi hermanito bebé ya no es tan bebé, ha crecido mucho. Mi hermanita es tan linda, me la podría comer. Nunca quiero separarme de ellos de nuevo, sin importar lo que pase. Cassie, mi hermanastra, es la única con la que mantuve contacto regular por mensajes de texto. Ella es una persona maravillosa también. Ella sabe que no me mudé en las mejores circunstancias, pero no conoce los detalles ni nada sobre el dinero. Le pregunté si quería quedarse a dormir en mi casa alguna vez, y ella estaba encantada. Si no la detenía, empezaba a empacar en ese momento. La madre de mi madrastra estaba ahí para ayudar con el bebé, y adivinen en dónde se está quedando. En mi vieja habitación. Ellos la transformaron en una habitación de huéspedes, y la habitación del bebé es la vieja oficina de mi madrastra, porque está más cerca de su habitación. Honestamente eso me lastimó un poco. Solamente vi a los padres de mi madrastra pocas veces. Fueron muy amables conmigo, pero esta vez ella me miraba feo todo el tiempo. Sin importar dónde estaba o a dónde me movía, ella me seguía con la vista, como si estaba esperando a que intente robar algo. Cuando sostenía a la bebé, no se iba de mi lado. De todas maneras, la cena fue tan bien como pueden imaginarlo. Un poco incómoda, pero me alegró pasar algunas horas jugando con mis hermanos. Al final les dije que quería tener una pijamada con Cassie el fin de semana, pero su abuela dijo absolutamente no, que Cassie no puede ir. Pero para mi sorpresa, mi madrastra la detuvo. Ella dijo que si Cassie quiere ir, yo podía pasar por ella el sábado después de fútbol. Eso fue todo en la cena. Cuando me iba, mi madrastra me dio un fuerte abrazo. Muchas personas dijeron que ella era una madrastra malvada y lo empecé a creer, pero como dije en mi primera publicación, siempre tuvimos una buena relación. Me fui confundida y emocional. El sábado por la tarde pasé por Cassie y vimos intensamente dos. Después comimos shawarmas por primera vez. Es básicamente un burrito de carne, no le veo la diferencia. Fue tan lindo pasar el día con ella. Me alegra tenerla en mi vida. El domingo la llevé a su casa y entré para ver a mis otros hermanos. Papá no estaba, él había salido a verse con un amigo del trabajo. Algunos preguntaron a qué se dedicaba mi padre. Él es abogado. Mi madrastra solía trabajar en una empresa de publicidad, pero ahora es ama de casa. Vamos a volver a cenar el viernes.
No sé si algún día voy a descubrir por qué querían que me mude o por qué me cobraron renta. No quiero tocar el tema por ahora, porque no quiero sabotear mi relación con mis hermanos. Así que no sé si habrán más actualizaciones, porque las cosas ahora se están asentando y así es la vida. Pero si lo averiguo en el futuro, actualizaré. Ustedes han sido increíbles. Gracias por todas las palabras de apoyo y amabilidad que me han dado. Escribir y leer sus respuestas realmente me han ayudado inmensamente. También escuché sus sugerencias y empecé terapia. Este viernes es mi primera sesión. Actualización 7 de julio del 2024. Las cosas se salieron un poco de control y no sé ni siquiera por dónde empezar. Aún no he terminado de procesar todo lo que me han dicho. Desde mi última actualización, las cosas estuvieron normales, al menos de mi lado. Tuve otra cena con mis padres el viernes pasado y la madre de mi madrastra, a quien voy a llamar Bruma por bruja malvada, me seguía mirando horrible, pero la ignoré. Había programado la cena con ellos el viernes pasado y les pregunté si podía llevar a mi hermanito al parque. Pero el miércoles mi padre me preguntó si podía posponer la cena y en vez ir a la casa del abuelo el sábado, porque necesitaba hablar con toda la familia. Mientras tanto, estuve hablando con Cassie y ella me ha estado diciendo que mi madrastra, la llamará Esté, y Bruma han estado peleando mucho. Bueno, el domingo pasado el padre de Esté aparece. Lo llamaré Bame por bastardo mentiroso. Tuvieron una gran pelea y Bruma y Bame regresaron a su casa el lunes. Así que en la tarde voy a lo de mi abuelo. Mi tía estaba ahí también. Entonces papá y Esté llegaron con Cassie. Papá estaba visiblemente avergonzado. Él se disculpó conmigo y con mis abuelos. Mi madrastra también se disculpó conmigo. Y papá dio una explicación, disculpa, razón por todo lo que pasó los últimos años. Algunas cosas ya las sabía, pero casi no. Ella estuvo presente en todo esto, así que trataré de explicarlo todo aquí. No sé qué tan coherente voy a ser, pero espero que puedan seguirme. Hace años atrás, mi abuelo y un amigo empezaron una compañía. La compañía fue muy exitosa. Cuando papá tenía 25, el abuelo vendió la compañía e hizo mucho dinero. Así que él decidió regalarle a cada hijo una casa. Le dio a cada hijo $350,000, con la promesa de que ellos lo usarían para comprar sus casas y pagar las hipotecas. El abuelo había visto gente perder sus casas y no quería que eso le suceda a sus hijos. Pero papá no compró una casa. Él de hecho se mudó a Nueva York para empezar su propia firma y convertirse en un gran abogado exitoso. Y como pueden imaginarse, las cosas no salieron bien. Media década después, él no tiene más dinero, no puede pagar la renta, así que se comunica con el abuelo y regresa a casa. El abuelo lo ayuda a encontrar un trabajo con un amigo suyo. Después de un tiempo, papá empieza a poner su vida en orden. Renta una casa y se muda de la casa de mi abuelo. Conoce a mi mamá y empieza a salir con ella. Se enamora y al poco tiempo le pide que se case con él. Antes de que se casen, el abuelo se acercó a ellos y les dijo que les iba a regalar una casa. Yo lo había hablado con sus otros hijos y todos estaban de acuerdo con eso. Pero el abuelo no confiaba en papá y la casa es para los futuros hijos de mi padre, para que tengan un techo sobre sus cabezas. La casa iba a estar a nombre de mi abuelo y en su testamento iba a ir directamente a los hijos de mi padre. Así que antes estuve equivocada. Mis tíos y tía no viven en casas de mi abuelo, solamente mi padre, y creo que 2 primos míos también. Lo siguiente fue que yo nací. La vida fue buena por un tiempo, hasta que mamá falleció. Papá tenía problemas para cuidarme él solo. Ahí es cuando el abuelo empieza a ayudarlo financieramente. Años después, él conoce a mi madrastra, pero papá está avergonzado de no ser dueño de una casa, y que el abuelo lo ayuda, así que nunca le dice nada de esto. Para sus padres, él era un abogado moderadamente exitoso. Se casan, ella se embaraza, ella le pregunta si se puede convertir en una ama de casa. Papá está avergonzado de decir que no, así que le dice que está bien. Mientras tanto, ahora con 3 hijos y una ama de casa, papá tiene dificultades aún mayores. El abuelo lo ayuda más y los ahorros de mi padre disminuyen día a día. Papá admite que él tiró a su esposa debajo del autobús con mi abuelo. La culpó de sus problemas financieros ante mi abuelo, así él iba a continuar ayudando por el bien de los niños. Ahora necesito volver atrás y hablar un poco de Bruma y Bame. Como mi madrastra, ellos piensan que papá es un abogado exitoso y rico. Ellos empiezan a decirle a mi padre cómo él me está malcriando y cómo voy a ser irresponsable con el dinero, cómo tengo una vida tan fácil, que cuando Bame tenía mi edad,
Él pagaba renta a sus padres, que él hizo lo mismo con su hijo, el hermano de mi madrastra. Y como ahora es exitoso, nunca necesita nada de nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparentemente se metieron en la cabeza de mi padre. Él empezó a tener miedo que yo iba a depender de él o de mi abuelo, en vez de ser exitosa por mi cuenta. Él empezó a tener miedo que iba a fracasar como él, porque él aún necesita que su papá lo rescate. Así que empezó a recibir consejos parentales de sus suegros. ¿Por qué no preguntarle a su propio padre, quien es mucho más exitoso, y 3 de sus 4 hijos también son exitosos? Le pregunté. Aparentemente es porque él se sentía avergonzado. Eso es lo que explica una y otra vez las acciones de mi padre, vergüenza. Él no quería que mi abuelo piense menos de él. Entonces, la idea de pagar renta fue una sugerencia de Bame. Papá dijo que su plan inicial era guardar el dinero para dármelo después, pero con un nuevo hijo, con mi madrastra que no trabajaba, y el tratar de proyectarle a sus suegros que las cosas estaban bien, el ahorrar ese dinero se convirtió imposible, según él. También él me mintió, diciéndome que eso era lo normal y que el abuelo hizo eso con él y con sus hermanos. Lo que es mentira, lo descubrí hace 8 meses, pero con todo lo que había pasado, eso se veía pequeño. Hay un detalle que no aclaré en mi posteo anterior, porque realmente no pensé que importaba. Así que ni lo pensé, soy parte de la comunidad LGBT. No lo oculto, de hecho ya había salido antes de que mi mamá fallezca, pero tampoco es algo que lo expongo. Esto va a ser relevante más tarde. De todas maneras, continuando, Bame se convirtió en el confidente de mi padre, y él empieza a contarle sobre sus problemas financieros, y él empieza a decirle que yo debería irme, y ese tipo de cosas, lo que mi padre rechazó al inicio. Entonces, mi madrastra se embaraza de nuevo y papá entra en pánico. Ahí es cuando sus suegros le dicen que lo van a ayudar, no solamente de manera financiera, pero que su suegra se va a mudar con ellos después de que el bebé nazca, para ayudarlos. Hasta van a convencer a mi madrastra de volver al trabajo, ya que su madre iba a cuidar a los niños, y que yo necesitaba largarme. El motivo es porque la casa no iba a ser capaz de acomodar a Bruma y ya era hora de que me vaya del nido. Así convencieron a papá de que tenía que mudarme. Para que tengan en mente, papá no le dijo nada de esto a Esté. Solo le dijo que era lo mejor para mí y que con el bebé en camino simplemente era una gran oportunidad. Mi madrastra estaba en contra de esto y mi padre sacó el argumento de «es mi hija, sé que es mejor», así que ella lo dejó a cargo de él. Ellos me dijeron que necesitaba mudarme, y ya les hablé de esto desde mi punto de vista. Ese día, el abuelo fue a la casa de mi papá y tuvieron una gran pelea, no solamente mi papá y el abuelo, pero también mi papá y mi madrastra. Fue ahí cuando ella descubrió que papá no era el dueño de la casa, que casi no tenía ahorros y que era dependiente del abuelo. El trato que mi padre tenía con sus suegros aún era un secreto. A este punto, le pregunté a mi madrastra por qué actuó tan hostil conmigo después de ese día. Eso me hizo sentir no bienvenida y me hizo querer mudarme. Ella se veía choqueada. Se disculpó y empezó a llorar. Dijo que ella nunca estuvo enojada conmigo, sino con mi padre, que ella no tenía idea que era la culpable de que me haya mudado. Yo también estaba llorando. Le dije que no fue su culpa. Y sé que muchos han dicho cosas malas de ella, no los culpo, pero le creo. La expresión en su cara cuando dije que no me sentía bienvenida y fue por eso que me mudé, no es algo que se pueda fingir. Ahora pienso que ella es tanto una víctima de las acciones de mi padre como yo. Y todo este tiempo ella solamente me quiso dar espacio. Ahora de nuevo con los eventos, me mudé. El abuelo no solamente cortó el apoyo financiero a papá, pero empezó a cobrarle dinero por la casa. La única cosa que continúa pagando es la educación de Cassie. Ahora que todo se destapó, papá y Esté tuvieron que cortar todo, cenas, comidas caras, vendieron su auto, etc. Sus padres le dieron algo de dinero para ayudar. La pobre Esté estaba tan estresada, embarazada y con un esposo mentiroso. Realmente estoy muy triste por ella y por lo que atravesó. Miraba a mi abuelo y podía ver que él lo pensaba también. No creo que se haya dado cuenta la cantidad de estrés que cayó sobre ella. No sé cómo va a proceder ahora en adelante con el tema de la casa y papá. Antes de que nazca el bebé, Bruma se mudó con ellos. Esté dio a luz y las cosas eran normales. Pero con el nuevo bebé, papá se siente aún más culpable por lo que pasó y fue ahí cuando él me llama. Y esta es la parte que les dije. Ahora vamos al día de la cena, la primera. Papá y Esté también se dieron cuenta que Bruma estaba actuando raro conmigo. Y después que hablaron, no llegaron a nada. Pero Esté siguió hablando con mi padre sobre su madre. Y mi padre empezó a contarles sobre lo que charló con ellos, sobre el dinero, la crianza de los hijos, etc. Después de la segunda vez que cenamos, Esté confrontó a su madre y tuvieron una gran pelea. Aparentemente es cuando ella le dijo algo entre las líneas.
No puedo creer que dejes a esa desviada entrar a tu casa después de que nos deshicimos de ella. Y es ahí cuando todo tuvo sentido para papá. Y él se dio cuenta el tonto que ha sido. Ellos echaron a Bruma de su casa. Bame vino por ella y tuvieron otra pelea. Papá, de hecho, quería actuar como que no pasó nada y que continúe visitándolos y reconstruyendo nuestra relación. Pero este se puso firme y dijo que necesitaba blanquear todo sobre todo, no solo conmigo, pero también con Cassie y con todos también. Y así llegamos al presente. Yo lloraba, mi madrastra lloraba, mi hermana lloraba, papá lloraba, mi tía lloraba. El abuelo lloraba. La abuela no había dicho ni una sola palabra, pero me estaba sosteniendo firmemente. Según papá, eso es todo. No hay más mentiras, no hay más engaños. Mi padre y Esté se fueron después de eso. Dormí en la casa de mis abuelos porque no estaba en condiciones como para conducir. Regresé a casa esta mañana y tomé una larga ducha. Lloré mucho y ahora estoy escribiendo esto para ver si puedo encontrarle sentido a todo. Encontrarle sentido a mis pensamientos y sentimientos. Supongo que este es el final de la historia. No sé qué voy a hacer ahora. Me siento triste, enojada. Lo lamento mucho por Esté y Cassie. Siento todo y nada. Mañana voy a llamar a mi terapeuta para ver si podemos agendar más sesiones. Estuve yendo cada viernes, pero no puedo esperar una semana completa. Viendo el lado amable, quien haya apostado por la abuelastra malvada, ganó. Ahora leeremos algunos comentarios. Terapia familiar, trabaja en eso. Tómate el tiempo que necesites. Si no puedes confiar en tu padre después de esto, está absolutamente bien. Él aplastó todo. Espero que corten contacto con sus suegros y que nunca los dejen estar cerca de nuevo. Aupi responde, ayer mientras más lo pensaba, más me asustaba lo que pase en el matrimonio de mi padre. Él la hizo pasar por mucho los últimos meses y tienen 2 hijos pequeños. Sugerí la terapia, familiar e individual. También me di cuenta que ella ya no tiene la ayuda de su madre con el bebé. Ahora las cosas van a ser más difíciles para ella. Le ofreceré mi ayuda cada vez que pueda. Así que a Bruma no le agradaba OP porque ella es parte de la comunidad, y por eso los insultos de su parte. OP responde, eso es lo que dijeron mi padre y madrastra. Él dijo que se dio cuenta de que ella era una homofóbica y estaban intentando apartarme. Nunca interactué mucho con ellos. Cuando mis padres los visitan, usualmente me quedaba con mis abuelos, así que no sé cuál fue la gota que rebasó el vaso para él, o si le dijeron algunas otras cosas en el pasado. Él nunca dio señales de no apoyarme, tampoco mi madrastra, por eso nunca se me cruzó por la mente que tenía algo que ver. Aquí llegamos al final de este video. ¿Cómo se describe a la gente como el padre de OP? No sé si la palabra correcta es frustrante, pero hay algo que particularmente me molesta de los adultos que muy cómodamente le exigen a los hijos cosas que no pudieron, pero no lo hacen desde un punto de preocupación o porque realmente les deseen lo mejor, sino por pura comodidad. El padre estaba bien, como un pájaro bebé con la boca abierta, esperando toda la ayuda. Su padre le dio muchos privilegios y ventajas que no supo utilizar ni administrar, pero él no le dio ni el privilegio a su hija de vivir en su propia casa, porque era de ella y sus hermanos realmente. El padre tiene bien merecido lo que le está pasando, aunque un poco tarde. Lo malo es que no sufre él solo de su ineptitud e incompetencia, sin mencionar su falta de agallas. También arrastra a su esposa y a sus hijos. Concuerdo con OP que todos son víctimas de su padre, que es un mentiroso. Yo, el abuelo, lo echo a él y dejo que la madrastra y los hermanitos de OP vivan ahí y que el padre se las arregle. ¿Ustedes qué harían? Por favor, comparte tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Un saludo especial a los miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo y a todos un abrazo muy grande. Cuídense mucho y nos vemos pronto.